Bueno, querido Jorge, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo andás, viejo? Bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien. ¿Qué se cuenta? No, nada, te vi ayer en LAM. ¿Viste? Yo le dije. No sé a qué te referís, porque yo, la verdad, tengo un noticiero. Ay, claro, vos estás en aire, ¿no? No es lo O sea, que parece. Todo culpa tuya, pero yo tengo un noticiero. ¿Cómo culpa mía? No empecemos, no empecemos. No empecemos. No empiecen Empezá a vos. pelear. No, yo Me no peleo. preguntás, mira, Si yo vos con me la nata no me preguntás, peleo, al contrario. No nos vamos a pelear nunca, vos tranquilo. Escuchame una cosa. Sí. Me preguntás en qué andás y yo acabo de verlo en LAM. Entonces, claro, perdón, pero lo dije porque es lo que acabo de ver. Y bueno, ¿no En tenés un cosas más highlight importantes? ¿Eh? ¿No tenés cosas más importantes? No, yo me dedico a eso, veo programas, yo veo el resumen Blue, Sí. Ajá. ¿viste? Escucho, perdón, el resumen Blue, Sí. veo programas de espectáculos, realmente Están Es los más temas interesante. importantes. Ah, es se interesante. distiende Estoy- con eso, me parece Él bien. tiene que saber de qué hablar en los asados. Que lo veas a De Brito. como que re es un voy a los fenómeno. asados. Vos sabés que me la paso asado en asado, a veces llevo la guitarra también. Ay, ¿no te gusta ir a un Ah, asado, como Alberto. Jorge? ¿Cuánto No, hace me que no comes embola, un me embola, asado? me embola ir a un asado. Nosotros te pensábamos invitar, justo. Sí, A un trate el asado. asado, Jorge. si no Sí, es- asado y truco. No, no sé jugar el truco. Eso, una vez te intentamos enseñar y no hubo caso. No, no sabe mentir. No, no Jorge. sé, no sé. No sé. Es gracioso que el Juego Nacional de Cartas esté basado en la Y mentira. la mentira, sí, no, tal cual. no, no es gracioso, Toda una es paradoja. coherente. A Y ver, el otro, ¿quién- el chinchón. Mientras uno roba, el otro espera. Claro. Es Está cierto. bien. Casita robada, Claro. justo. Si no la casita robada. A ver quién es más mentiroso. La ¿no? cola sucia. Claro. Todo así. Es eso, ¿no? Bueno, a ver, 7:30. uno de los goles más gritados y festejados en la historia El del gol fútbol con la argentino, mano. El gol con la mano de Maradona. Claro. Sí, claro. ¿no? Bueno, pensá, Aplaudimos mira, la sí, trampa. hablando, Sí. Qué hablando pícaro de que eso. es el tipo, ¿no? el Martín Fierro, nuestro poema nacional, es la historia de un desertor. Claro, tal cual. Somos un lugar Sí. curioso. Sí, sí. Es muy Realmente curioso. somos un lugar. Pero cuando nos roban, nos escandalizamos, Claro. ¿viste? Es al revés. El gol Sí, con la mano. exactamente. El gol con la mano que le hace el brasilero a Argentina, ¿te acordás? En Tulio, en la Copa América del 95, Claro. en Uruguay, sí. No, Hubo un gol con la mano que nos hicieron No, nosotros. estaba en offside, dominó el balón con el brazo izquierdo y definió por encima al arquero en esa Y nos época. horrorizamos con Hernán eso. Cristante, el arquero de Argentina. Después Brasil fue a penales contra Argentina y lo eliminó. El partido lo iba ganando Argentina. No se escandalizamos. Ahora, en el 86, que vivo, Diego le tiró, Sí, claro, porque le era tiró nuestra, Fiorito man. encima. Claro, Y claro. bueno, siempre es así. Cuando ganás sos vivo y cuando Claro. perdés te estafaron. Sí, claro. Sí, el fútbol tiene eso también, ¿no? En general. pero El claro. fútbol es tremendo, sí. El fútbol El está- otro día yo escuchaba, contaba al aire Rolo Barbano, Sí. porque viste que hubo un tema que habían detenido un montón de tipos del club que enfrentó al del Chiquitapia, no me acuerdo cuál Sí. era. Patronato. Ah, de Patronato, exacto. Sí. Y contaba cómo fue el partido, que realmente fue un robo, pero Total. A cara a descubierta. mano armada, Sí, o sí, sea, sí. es como que no disimulan nada los tipos, ¿viste? Le No. cobran penales, hacen No, gol. yo creo que hasta disfrutan de ganar con trampa. Les gusta presumir de ese poder. ¿Ves? Si no te Claro. puedo ganar por las buenas, te gano por las malas. Claro. Claro, Les gusta, claro. les gusta eso de demostrarte el poder, por no decir una barbaridad Claro. en la radio más escuchada de la Claro. Argentina. Les gusta eso. Mm. Y fue un... Si a mí no me gusta hablar de robo, porque me parece que es un término más de bar que de periodismo, pero lo perjudicaron asquerosamente, groseramente. Con el presidente de la AFA en un palco, el capo de los árbitros en una Y el hijo jugando, ¿no? el hijo jugando, el hijo juega bien, le pega bien a la pelota, el jefe de los árbitros en una cabinita, porque encima eligieron una cancha donde, es la única cancha donde, de todas las que hay en primera que se están usando que no tiene fibra óptica, entonces ponen un camioncito en la puerta. Sí, y eso había contado Rolo, en la sí. Argentina, el jefe de los árbitros a la vez es el que designa a los árbitros y es el titular del gremio de los árbitros. Es decir, es éticamente incompatible. Claro, lógico. Como que vos seas el dueño de esta empresa y a la vez el capo del sindicato. No tiene nada que ver. Una cosa. Sí, 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 o sos- obvio, o obvio, estás en la obvio. misa o en la procesión. O Claro. sos chorro o sos vigilante. No puede ser las Claro, dos cosas. Claro, Mm. claro. Bueno, vos es que ayer un poco hablábamos de esto, ¿no? Porque cuando hablábamos del relato y de por qué Argentina todo el tiempo termina siguiendo un relato que no tiene que no se corresponde tanto con tanto o a veces nada con la realidad. Hablábamos de esto también. Yo creo que es parte de nuestro carácter como nación, ¿no? Hay alguien que yo decía ayer, hablemos con él, está ahora en línea de teléfono, que es Lori Sanata, Sí, claro. ensayista, historiador, bueno, todos lo conocen,
¿Cómo estás, Loris? Acá Eduardo Feynman, Jorge Lanata, viejo. Mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Yo bien, muchas gracias. Bien. Nos preguntábamos ayer por qué el peronismo ha tomado, a lo largo de su historia, le ha dado tanta importancia a un relato en particular, desde aparatos de comunicación, por ejemplo, en el primer y segundo gobierno de Perón, fue de la radio y del cine, luego fueron los canales de televisión, etcétera. ¿Por qué ha ido deformando tanto la historia y por qué esos relatos han calado y han marcado tanto la historia argentina? Bueno, Jorge, vos sabés que es una pregunta muy difícil, ¿no?, de contestar, pero yo creo que tenga que ver con, vuelvo siempre a mis temas, es inevitable frente a preguntas como esta, pienso que depende del hecho de que el peronismo siempre se consideró y sigue en gran medida considerándose como un movimiento de tipo religioso, o sea, como la expresión en el mundo político, en el mundo secular y por lo tanto social-económico de una visión escatológica del mundo, o sea, la idea de que la historia tiene un fin y el peronismo tiene una misión para cumplir en la historia, que es una misión en cierto sentido providencial. Si es así, entonces su relato no es un relato condicionado por la evolución histórica, sino que es una especie de sagrada escritura. Es como una ley con la que hay que cumplir, y más o menos sigue siendo el mismo. Pasan las épocas, pero no cambia demasiado. Loris, ¿usted cree que el peronismo tiene una raíz fascista? Justo se cortó. No. Sí, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda, no tanto y no solamente porque efectivamente las raíces culturales del peronismo son en los años 30, en el gran revanchismo, digamos, de la sociedad orgánica tradicional, de la sociedad de cuerpos, comenzando por las Fuerzas Armadas y la Iglesia contra de la sociedad liberal, y en ese sentido tiene un paralelismo extraordinario con los fascismos europeos, no solamente el italiano, sino aún más el salazarismo, el franquismo, y por otra parte Perón siempre manifestó una expresa, no simpatía, admiración por el fascismo, la organización corporativa del Estado, las masas disciplinadas. Se cortó. Hola. Se cortó. Oh, Se nos cortó. oh. Qué pena. Porque quería saber, yo sí. le quería preguntar si él veía que hoy el kirchnerismo también es una expresión fascista, ¿no? Si volvimos Claro, a las lo que fuentes. pasa es que con los años los códigos también, yo creo, ¿no?, que los códigos políticos han cambiado, digamos. Hoy, cuando vos ves, por ejemplo, lo hablaba recién con Margarita con respecto al tema del campo. Durante el primer gobierno Perón, ¿se acuerdan?, hizo el IAPI, Sí. que era el Instituto de Exportación para controlar el tema de los granos. No es que estaba en contra del campo, lo que estaba era a favor del Estado de una manera indiscriminada. Entonces lo que hacía era que todas las exportaciones de granos pasaran por el Estado. Hoy, afortunadamente, eso no pasa, pero inventaron otra cosa, que son Claro. las retenciones, Bueno, ¿me entendés? bueno, es un fascismo o sea, moderno. es como, sí, claro, está bien, es un fascismo, en algunas cosas es un neofascismo, moderno. qué sé yo, A llamarlo mí me como parece interesante lo que acaba de decir Loris respecto al tema religioso. Es interesante el Sí. punto de vista. Con Cristina y con Néstor se comportan de esa manera. Bueno, es una y- religión. Y acordate lo que fue después de la Secta. muerte de Néstor. Eh. Cristina gana esa elección, obviamente por empatía, por su viudez, pero también porque vos te acordás que hablaba de él. Él que nos mira Él. desde el Larsat. De verdad. Viste que él Era decía él, ¿me entendés? que él Él estaba en- es súper religioso, digamos. Sí, claro. Y cuando vos ves, hablábamos de Vaca Narvaja y ayer o anteayer, en su momento el terrorismo hablaba del hombre nuevo. El hombre nuevo es un concepto de la Biblia. Claro. El hombre nuevo nace con la Biblia y después lo agarra a la izquierda. El hombre nuevo es una contradicción, porque ¿cómo vas a ser el hombre nuevo con el hombre viejo? Pero bueno,
es difícil, digamos, de qué manera el hombre viejo puede hacer nacer al nuevo. Pero bueno, también son conceptos, tienen mucho del nacionalismo ultracatólico y del fascismo, sí, claro. Sí, claro. Y ahora esto que contaba Loris, ¿no? De esta orga, porque por ejemplo la Cámpora hoy se comporta como una orga, ¿no? Como es una organización Sí, que sí. también tiene mucho de fascismo, ¿no? Todos Y bueno, responden, sí. es muy piramidal, todos responden al líder, el líder es Máximo Kirchner, que además responde a su mamá, ¿no? ¿Vos viste que hoy apareció un video de la Cámpora? No, Que no lo tiene vi. que ver... Ah, ¿no lo escuchaste? ¿No lo tenés ahí? Sí, escuchá porque tiene que ver con justamente sale por el juicio que la tiene a su mamá Sí, sí, sentada, claro. o la Cámpora tiene a su líder sentada en el banquillo de los acusados, ¿no? Sí, claro. Pero escuchá lo último, A dale. ver. Seguramente este tribunal, que es un tribunal de Blaufer, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que yo me quede absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes. Gracias. Si la tocan a Cristina, Sí, qué sí. quilombo se va a armar, ¿no? Sí, sí. Vos Eso hay que fíjate- traducirlo ahora de esta manera, ¿no? Yo- Si la condenan a Cristina, Sí, claro, qué que quilombo quilombo se se va a armar. lógico. Claro. Ahora, bueno, lo hablábamos el otro día a partir de Luciani. Para mí esto fue histórico y fue reparador. Hoy lo califica del mismo modo Joaquín Morales Solá Sí, en, señor. en La Nación. Está muy bien la síntesis que hace. Está Loris de vuelta. ¿Estás ahí, Loris? Sí, se cortó. Espero que ahora funcione. Sí. Ok, Usted estaba ok. hablando del peronismo que tiene una raíz fascista y yo quería saber si usted cree que el peronismo de hoy, que se llama kirchnerismo, también es fascista. Bueno, claro que cuando hablamos de... El fascismo es un fenómeno histórico. Hoy no puede existir fascismo en las condiciones de hoy, del mundo de hoy, ¿no? Ningún gobierno puede aspirar a tener el monopolio de la representación, el monopolio de la comunicación y muchas otras cosas. Así que la palabra fascista hay que utilizarla con mucho cuidado. Yo prefiero decir que conserva de esa época, de sus orígenes, el peronismo, esta visión, como decía antes, contestando a tu primera pregunta, de tipo escatológico. O sea, le cuesta adaptarse a la sociedad plural y democrática. No digo que no pueda vivir dentro de la sociedad, pero es como una ropa que le queda un poco pequeña, ¿no? Un calzado de otra medida y su pie no le cabe adentro. Entonces tiene una pulsión hegemónica, una pulsión monopolista. Se considera en un plan de diferencia de los demás porque él piensa ser la encarnación de una identidad, del llamado pueblo, que están por arriba de las reglas formales. ¿Sí? Es imposible, una democracia no puede funcionar así, nadie puede estar por arriba de lo demás. Claro. Loris, nos preguntábamos ayer si en Italia, por ejemplo, había alguien que hoy reivindicara el fascismo. No, ese es un tema muy relevante también para la historia del peronismo, porque claro que, por ejemplo, ahora que en Italia hay campaña electoral, la acusación de ser fascista a los partidos de la derecha es muy fuerte. O sea que no se crean, el arma retórica del antifascismo o del anticomunismo sigue siendo un arma retórica que se utiliza todo el tiempo, aunque yo creo que sea equivocada. Pero es cierto que los partidos de la derecha italiana no son de mi devoción, pero tengo que reconocer que no reivindican el fascismo, no se le pasa por la cabeza de reivindicar el fascismo de Mussolini o sus orígenes. Son todos partidos que a lo largo de la historia han tenido que cumplir, digamos, un proceso de cambio ideológico de acuerdo con el cual consideran que el fascismo es cosa del pasado, cosa de historiadores, y hoy existe la democracia. Es lo que no hizo el peronismo. El peronismo Claro. es increíble, pero
sigue viviendo su historia como un eterno presente. Lo vimos en estos días en la celebración de Eva Perón. Ahora, celebrar a Eva Perón en 2022 igualito a como era en 1952, bueno, han pasado 70 años, Claro. Un poco de autocrítica sería necesario. Yo creo. Atrasan. Claro. Vos sabés que es interesante lo que decís de Eva, porque ayer o anteayer también comentábamos esto al aire. Hay grabaciones, están por ahí en YouTube, las puede buscar cualquiera, de Eva Perón, hablando, por ejemplo, diciendo textualmente esto: todas las mujeres somos mujeres de Perón. Y quien dijo eso en algún momento, hoy es un ídolo feminista. Entonces, ¿cómo fue esa evolución? Sí. Digamos, ¿qué pasó? Bueno, ese es interesante, ¿no? El tema es que las Sagradas Escrituras, espero que nadie se ofenda, pero las Sagradas Escrituras pasan por la interpretación, y la interpretación puede transformarlas en un supermercado donde da para todo. O sea, realmente la interpretación del pasado de Eva Perón puede transformar a Eva Perón en el deseo de aquellos que la interpretan. Ese es el tema. O sea, cuando nosotros mitificamos un personaje, ya el personaje no importa tanto en sí mismo, no importa la historia de Eva Perón, importa la función que tiene que cumplir según nuestros deseos. Y entonces hoy es una protofeminista. Pero nadie saca, por ejemplo, el YouTube de Eva Perón que hace el elogio del fanatismo, por ejemplo, ¿no? Muy brutal, muy vehemente, muy agresivo. Nadie saca la foto de Eva Perón en la plaza de Madrid al lado de Francisco Franco haciendo el saludo fascista, ¿no? O sea, es una forma de historia selectiva, de memoria selectiva. Lo que veíamos con respecto al tema de Eva se puede multiplicar también respecto al tema de Perón y demás. A mí me parece muy original el punto de vista tuyo sobre que es un asunto religioso, de alguna manera, porque también es cierto, y lo hemos dicho en otro contexto, que últimamente en Argentina la política se parece cada vez más a la religión. Es que en Europa también yo creo que hay una involución de la secularización. Las fronteras, los límites entre lo político y lo religioso a través del populismo se han mezclado de forma extraordinaria. Y claro, sería un largo discurso, el análisis de la crisis de la democracia contemporánea, etcétera, etcétera, pero es cierto que en el momento en que las soluciones racionales no son más en el centro del debate público, y en el centro del debate público, en cambio, se imponen las identidades. Bueno, el concepto mismo de identidad, ¿no?, implica una forma de tribu, y la tribu generalmente se reconoce por tener una adoración común, ¿no?, un tipo de religión. Después puede ser una religión más o menos institucionalizada, por supuesto, pero el debate es cada vez más entre identidades, y es lo más peligroso, porque hasta cuando se debate racionalmente de problemas políticos y sociales, bueno, se pueden lograr compromisos también, pero cuando se habla de identidades, generalmente una identidad se afirma sobre otra, Claro, más ve en el otro su gran enemiga. Vos sabés que hay algo que pasa con el tema del sesgo de confirmación y con la posverdad alrededor de todo este asunto, que a mí me impresiona mucho, pero que está demostrado, vos lo sabés, científicamente, que no importa las pruebas que muestres, la persona sigue pensando lo mismo. Sí, no, la fe gana todo. En el momento en que la fe, bueno, claro que hay diferentes maneras de vivir la fe, ¿no? Yo no tengo nada en contra de la fe religiosa, por ejemplo, pero hay diferentes maneras de vivir la fe, ¿no? O sea, puede haber una aproximación de tipo racionalista a la fe. Todas las grandes religiones han vivido una especie de evolución en sentido racionalista. En Latinoamérica menos, en Argentina menos, pero donde no es así, o para quien no es así, no, la fe, y lo peor es atacar la fe con argumentos racionales, porque uno se defiende apelándose a la fe pero es la historia de la filosofía, si uno mira desde la antigüedad hasta hoy,
todos los grandes pensadores que han intentado desafiar la fe apelando a la razón han pasado malos momentos y generalmente han sido reconocidos después de muerto. Perdón, Loris, lo terminaron en la fe. Cuando vos ves las 5 vías de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino, la causa incausada es Dios. O sea, habla de causa y efecto, causa y efecto, pero la primera causa finalmente no la puede definir. Claro, claro. Sí, no, es así. Es así. Yo en estos días estaba leyendo una linda obra de un filósofo, en realidad, un historiador de la filosofía norteamericano, sobre Spinoza y la Holanda del siglo XVII. Bueno, Spinoza, que todavía hoy no se lo identifica como el primer ateo, en realidad no es tan así, pero ese intento de racionalizar la aproximación a la fe le costó una vida muy, muy dura, pero es uno entre muchísimos. Estamos en un momento raro del mundo, ¿no? La involución, lo que dijo recién Loris. Las sociedades están involucionando, inclusive en la política, ¿no? Sí, puede ser, Eduardo, un abrazo a distancia. Sí, es un momento raro, pero yo será que tengo la distorsión profesional del historiador y más o menos todos los momentos de la historia son bastante raros, y todos aquellos que viven una época tienen... Sí, no, todos aquellos que viven cierta época tienen un poco la tentación de pensar que su época es una época de cambio, es una época... tenemos un cierto milenarismo, o sea, nos gusta al final pensar que lo que estamos viviendo nosotros es una etapa histórica fundamental, si no nosotros no estaríamos ahí. Pero es cierto que es una época de gran cambio, eso sí, por lo tanto de muchísima tensión, desorden internacional, desorientación en las diferentes sociedades y muchos que por lo tanto buscan el chivo expiatorio. Eso es lo que más me da miedo. Frente a la complejidad que existe, la búsqueda de la solución sencilla. Esto es muy peligroso, yo creo. Rápida, claro. Muchas gracias, Lori, te mandamos un abrazo. Abrazo muy grande. Lori Sanata, un abrazo a ustedes. Ensayista. Qué lindo que es escucharlo, ¿eh? Sí, muy interesante. El tono, la forma, la Pero la aparte, manera en que Eduardo, te lo cuenta, te lo dice. Eduardo, hablamos con cada boludo todos los días. Tenés Que hablar, no, en serio, No, es tenés esto, razón. estoy diciendo en serio. Tenés razón. Hablamos tenés de razón. política de pasillo, boludo que van y vienen, cuentan cosas que realmente no son interesantes. No son, y yo por eso, yo cuando me preguntan por la televisión, yo no veo televisión. Y apaguen la televisión y lean un libro. Un libro les va a cambiar la vida, la televisión nunca les va a cambiar la vida. Cuando vos te encontrás con un tipo que viene y te dice, mira, está bueno lo que el tipo aporta, lo que Sanata aporta, es un problema religioso. ¡Wow! No lo había pensado. Mira, a lo mejor es un problema religioso y tiene razón el tipo. Sí. O a lo mejor tampoco tiene toda la razón, pero tiene una parte de la razón, ¿me entendés? Eso me parece mucho más interesante. Che, Jorge querido, te puedo dejar una línea que te va a servir seguramente para todo tu Sí, programa. claro, porque por supuesto, te voy a decime. anticipar por lo menos 2 líneas de los anuncios de Sergio Massa del día de hoy. Dale. El gobierno está preparando medidas con el foco en el orden fiscal. Anotate Sí. eso. Orden fiscal. No, después vemos si son más impuestos o menos impuestos. Pero lo que llaman en el gobierno el orden fiscal Sí. y el fortalecimiento de las reservas. Yo Y creo bueno, que claro. las líneas... Sí, porque vos sabés que nosotros lo contamos el otro día en PPT, hasta el 15 se terminó la plata. Bueno, por eso. O sea, lo que el central llama el número de pánico, el número de pánico es el 15, falta Seguro, nada. Seguro. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Chao. Abrazo Abrazo, grande. viejo. Chao, querido Chao. mío.